Jóvenes, señoritas, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a nuestra séptima sesión. Hoy día sábado vamos a desarrollar algunas funciones más que nos van a ser de mucha ayuda. Ir conociendo también cómo vamos trabajando. ¿Cuántos estamos? Veamos. Imagino que recién estarán conectándose. Había problemas de conectividad, me parece, con la línea. Ok, bien. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. ¿Cómo vamos a trabajar? Teníamos pendiente de la semana anterior. A ver. Claro, quedó pendiente toda esta partecita. Bien, yo no sé por qué por el WhatsApp del grupo o pasan ustedes su asistencia. La asistencia se controla en la sala. ¿Quiénes ingresan a la sala? Porque es fácil escribir en el WhatsApp y a veces en la sala no están conectados. ¿Cuál es el control que está desarrollando el área de supervisión académica? Así que no hay problema. Bien, bien. Vamos a ver. Voy a compartir la sesión 6. Les he enviado ya la sesión 7, ya lo tienen. Estoy verificando, está ahí la sesión 7 para que la puedan descargar. Es bastante sencilla, es bastante corta. Y voy a compartir mi pantalla. Bien. La clase anterior quedó pendiente la resolución del caso 4. Este casito 4 que nos ayuda a trabajar con funciones de texto, funciones de concatenación, funciones que nos van a ser de mucha utilidad a nosotros. Bien, las funciones de texto ustedes la conocen muy bien por sus conocimientos del Excel 1, funciones tanto como izquierda, derecha, función largo, tenemos concatenar o podemos usar el símbolo de ampersand, ¿no? O lo que viene a ser también el y comercial. Tenemos funciones extraer, funciones encontrar para extraer datos, para buscar una posición y a partir de una posición extraer información. Todos esos datos, ¿no? Y alguno más, ustedes lo han trabajado dentro de las funciones básicas, ¿no? Las funciones básicas. Pero ¿cómo hacemos nosotros para complementar esta pequeña tablita que tenemos en función a algunas propiedades? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos la parte de códigos, de números, porque lo interesante es cuando nosotros hacemos un procedimiento, por ejemplo, ¿no? Igual, aquí me dice nombres y apellidos y sueldos, por ejemplo, puedo utilizar la función concatenar. Puedo usar la función concatenar y le puedo decir que me dice nombres, apellidos. Nombres, los tengo por aquí, punto y coma, puedo dejar un espacio y puedo colocar el apellido, ¿no? Y su sueldo, me dice punto y coma, puedo hacer un espacio de igual manera y puedo colocar lo que viene a ser el sueldo. Cuando operamos este procedimiento, nos damos cuenta aquí y analizamos el valor de unidades monetarias. El valor monetario ya no se incluye dentro de lo que... Aquí hay una pregunta, me parece que alguien está preguntando algo. Ajá, la tardanza. Bueno, no se preocupen, no hay problema. Y como les dije, había conectividad baja en Claro y Movistar, no sé, o será por zonas. Seguro que están haciendo la instalación, están implementando las nuevas redes. Es todo un caos. Generalmente fin de semana, ¿no? Bien. Por esto estamos esperando que ya entre la red 5G para darle mayor velocidad a los sistemas. Entonces, como vemos en este ejercicio, en este primer caso, me devuelve el valor Carlos Vega y su sueldo me lo devuelve como valor numérico, o sea, pierde su valor monetario.
De igual manera, por ejemplo, si yo quiero obtener, extraer lo que viene a ser la fecha, le ponemos fecha, y vean, la fecha aparece como que, como un valor 37441, pero yo quiero que me salga con la fecha 4/7/2002, por ejemplo, no es su fecha de ingreso de labores. Yo quiero que se presente de esa manera. Entonces, en los formatos de texto, cuando nosotros trabajamos, podemos utilizar lo que vienen a ser estos elementos para no perder lo que vienen a ser los códigos numéricos o la representación numérica o de fecha que se está buscando. Si nosotros, por ejemplo, por acá colocamos códigos para números y tenemos códigos para fechas, el símbolo, este símbolo que tenemos aquí, este pequeño símbolo, que es el cierre del signo de interrogación, esto nos permite determinar una posición numérica y si no hay ese número, como dice, si no hay el número, nos va a generar un espacio vacío, que también viene a ser un número comodín, ¿no? Es un comodín, pero también nos va a servir. Este símbolo que nosotros hoy en día lo conocemos como es el numeral, pero lo conocen muchos como el hashtag, no sé por qué lo han cambiado. Esta representación nos determina la posición numérica. Si no hay números, no genera ningún contenido, pero si hay números, automáticamente va a colocar el Excel los números que se faltan. Y la representación de ceros fundamentalmente se va a referir a los procesos finales, cuando nosotros tenemos que trabajar con céntimos, por ejemplo, ¿no? Y si son valores exactos, ponerle 00 no va a haber ningún problema, nos va a determinar la posición numérica. Y si no hay el número, simplemente el 0 permanece como resultado. Eso es lo que nos representa. Perdón por agarrar el mouse. Bien, ¿cómo representamos esto en nuestros ejercicios que tenemos por aquí? Del caso, estoy hablando del caso de la clase pasada que quedó pendiente. Bien, igual no podemos usar esa función concatenar, la función concatenar. Usamos concatenar y hacemos el mismo procedimiento. Nos piden nombres y luego apellidos. Muy bien, nombres, que está aquí. Y luego nos va a pedir los apellidos, ¿no? En los apellidos. Punto y coma. Cuando trabajamos con la función concatenar, ustedes manejan muy bien, nos va a representar cada texto representa un elemento con que se va a unir. Entonces, el texto 2, yo le puedo colocar un espacio vacío para representar el espacio existente entre el nombre y el apellido. Y aquí en el apellido voy a simplemente direccionar a la celda que lo contiene y listo. Y si le quiero dar una representación distinta, por ejemplo, ¿no? Quiero darle una representación distinta a este dato del apellido, yo también puedo colocarle la función mayúscula. ¿Para qué? Para convertir el apellido en mayúscula. Por ejemplo, quiero que sea el apellido en mayúscula y ahí lo tengo. Punto y coma, ¿no? Y vamos a poner aquí, entre comillas, y creamos un espacio de separación y podemos colocar, tiene un salario de 2 puntos. Todo lo que se escriba entre comillas es lo que se va a representar dentro de la función concatenar. Y me dice acá, me dice, ahora tienes que unir a tu otro texto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para representar la función de concatenar para lo que viene a ser la representación de este valor que nos dice el salario que está en F2, pero como dato de tipo salario? Entonces yo puedo utilizar la función texto, utilizo la función texto
para poder la función texto para poder representar. La función texto lo que hace es permitirme a cualquier dato que yo voy a concatenar o utilizar para que siga manteniendo su formato de número o formato numérico que se le ha asignado. En este caso, si estamos hablando del valor, ¿no? Del valor, me refiero a la celda, en este caso está acá la celda F2, colocamos F2, punto y coma, y luego colocamos el formato. ¿Cómo quiero representar el formato? El formato lo quiero representar con el símbolo de soles, ¿no? Puedo representarlo con el símbolo de soles. Escribir dentro, por ejemplo, darle un espacio y escribir mi símbolo que me va a permitir determinar cuándo, porque hay datos que están en unidades de miles, entonces esos datos que yo deseo representar, ¿no? Pasa allá de 1000, entonces podemos representar de esa manera. Utilizamos el numeral, la representación y colocamos los numerales .00. Le estamos dando un formato numérico, un formato de moneda a este dato que nosotros queremos representar. Y a esto simplemente cerramos el paréntesis que corresponde a la función texto y cerramos el paréntesis general. Le damos un enter y nos representa allí. En algunos casos, y dependiendo de los computadores y de la versión, si le quitamos el soles, no nos va a representar el símbolo monetario, no nos está extrayendo, pero ya nos está representando como un valor numérico de miles. Entonces, para apoyar a esto, simplemente lo representamos de esta manera. Entonces ya nos da la respuesta que nosotros venimos buscando, ¿no? Básicamente, y ahí tendríamos para todos los que se encuentran en nuestra tablita. Entonces, de esta manera desarrollamos este primer caso. Tan sencillo, solamente representando el formato que se está buscando, ¿no? Ahí lo tenemos, el formato. Un poquito más grande. Tal vez lo puedo copiar desde acá para que se pueda ordenar bien. Listo. Este sería para representar el primer caso que tenemos acá, ¿no? Utilizando la función concatenar mayúscula y utilizamos la función texto para determinar que el valor monetario siga representándose de esta manera y no pierda el valor. De esa manera nosotros podemos trabajar fácilmente. Bien. ¿Alguien tiene tal vez alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, profesor. Ok, facilísimo. Vamos acá. Vamos al segundo caso. Cuando se trata de datos de tipo fecha y queremos extraer los datos de tipo fecha. Bien, en los datos de tipo fecha nos pide a nosotros determinar el nombre y la fecha de nacimiento. En este caso voy a utilizar, ya no el concatenar, voy a utilizar simplemente el ampersand para poder concatenar los valores. Me pide nombre. Bien, el nombre de la persona está acá. Y lo concateno con el i comercial, ¿no? El i comercial. Puedo concatenar con esto, comillas, un espacio, y me pide fecha de nacimiento. Lo ponemos, nació, vamos a poner con minúscula. Nació, 2 puntos. Y acá volvemos a concatenar.
Entonces, como estamos concatenando allí, vamos a sacar la fecha de nacimiento. Cuando trabajamos la fecha de nacimiento, también va a ser importante que podamos nosotros, por ejemplo, utilizar, ¿no? Aquí la función texto. Utilizamos texto, el valor. ¿El valor a qué se refiere? A la celda que contiene el dato. Fecha de nacimiento. Esta celda. Y el formato, como vimos ya en la parte explicativa, el formato lo vamos a llevar entre comillas y los formatos que nos dice por acá. Cuando se trata de días, para días con una o dos cifras numéricas, cuando se hace todos los días de la semana abreviados son 3, lunes, martes, días de la semana completo, 4 elementos en este caso, ¿no? Para meses igual, solamente para representación numérica en M. M y M nos da con las dos cifras, 05, 04 y sucesivamente. Los 3, los abreviados de los meses, y con 4 nos devuelve los meses completos. Para los años, dependiendo del computador, algunos trabajan con year, otros trabajan con año, entonces esto nos representa, ¿no? Las dos últimas cifras del año solamente se colocan 2 caracteres y queremos el año completo, colocamos nosotros 3 caracteres. Bien, como queremos extraer la fecha de nacimiento, entonces nosotros podemos colocar aquí, ¿no? Día, mes y año. Le colocamos el día, el mes y el año. Cerramos mis comillitas, paréntesis, y nos extrae la fecha del año que nosotros deseamos. ¿Ven? Ahí se extrae el formato de años. ¿Qué pasa si yo le agrego, más elementos, por ejemplo, a esta función? ¿No? ¿Qué pasa si yo le agrego más elementos? Por ejemplo, yo quiero que tenga 4 y por acá 3. El formato ya se vuelve un poquito más extenso. Acá tenemos, ¿no?, el formato corto y acá se nos va formando ya un poquito más de manera extensa. Entonces, vean, aquí vamos a copiar la función. La vamos a pegar por acá, no es tan larga. Y ahí tenemos. Vamos a cambiarle el color. Y esta sería la representación para esa columna que nos está solicitando información. Bien, de esa manera, ¿ven? Facilísimo. Vamos a centrarlo, ¿no? Ya lo tenemos. Bien. Para el siguiente nos pide nombre y año de nacimiento. Solamente nos pide el nombre y el año de nacimiento. Este ejercicio también de igual manera es súper sencillo, ¿no? Vamos a ver el nombre, vamos a ponerle en mayúsculas. Voy a usar concatenar. Concatenar el nombre, pero al nombre le vamos a poner en mayúsculas. En mayúsculas, punto y coma. Vamos a poner nació el año, punto y coma. Y de igual manera usamos la función texto. Texto, valor que es el año, fecha de nacimiento, punto y coma. Y en este caso, como yo solo quiero representar el año, entonces puedo colocar 3 representaciones de year y ya lo tengo, ¿ven?
Ahí está fácilmente. Y ya el nombre también lo hemos cambiado, lo estamos convirtiendo a mayúscula. Agregando algún comentario más para poder explicar la resultante. ¿Listo? Vamos a ver por acá. Vamos en otro. Entonces, allí tenemos, ¿no? Súper sencillo, súper sencillo. Vamos por acá. ¿Qué me pide? Nombre y día de la semana. Nombre y día de la semana de nacimiento. O sea, ¿qué día nació? No la fecha, nada. ¿Qué día? Si fue un lunes, un martes. En vez de nombre le vamos a poner apellido. Bueno, el nombre vamos a seguir trabajando. Concatenar. Concatenar el nombre que está aquí. Concatenar el nombre, punto y coma. Nació. Día. Y le ponemos punto y coma. Igual usamos la función texto representado a la celda día de nacimiento de 2, punto y coma, y en el formato le ponemos día, 4D. Listo. Y ahí tenemos, ¿no? Pero, por ejemplo, si acá nos damos cuenta, domingo está saliendo con minúscula. Entonces, le podemos anteponer delante de texto la función, por ejemplo, non propio, que va a permitir que el texto contenido se convierta de una manera rápida a nombre propio, es decir, el primer carácter en mayúscula. Bien, ahí lo tenemos. Igual, ¿no? Voy a subir por acá ya, para que ustedes tengan acceso a la funcioncita que se está utilizando. Entonces, de esa manera, ¿ven? Solamente es utilizar las funciones de una manera sencilla que nos permite obtener los resultados. Nombre, me dice mes y me dice año. Wow, me dice nombre, mes y año de ingreso. Para este caso, para este ejercicio, simplemente de igual manera con concatenar, vamos al nombre, punto y coma, me pide primero mes, ingresó, vamos a poner minúscula, inició labores, el mes de, comillas, punto y coma. Aquí utilizo texto, la celda de que me pide fecha de ingreso y punto y coma extraemos básicamente el mes. 4 de mes, cerramos. Punto y coma. Inició sus labores el mes del año. Igual comillas, punto y coma. Hacemos otra vez texto. ¿En qué celda estamos trabajando? E2. Punto y coma. Y colocamos el año. Y ahí tenemos la resultante, ¿ven? ¿Qué nos pide? Ahí está. Inició sus Carlos. Vamos a ver.
Acá vamos a dejar un espacito. Ahora sí. Entonces nos da como resultado también de una manera sencilla obtenemos lo que nos pide. En esta parte es importante que ustedes tomen en cuenta la función texto, porque las otras funciones dentro de lo que es concatenación y manejo, no hay mucha dificultad, salvo cuando tengan que hacer tal vez extracción o creación de códigos a partir de datos, ¿no? Entonces, si me piden información para que mis datos no pierdan sus valores, sobre todo para que no pierdan al concatenar sus valores de tipo fecha, sobre todo cuando manejamos fechas para hacer reportes, para hacer ¿no? Las analíticas, necesitamos que se trabaje con estos formatos, porque los otros formatos de texto son ya formatos pues complementarios para darle una diferenciación al contenido del texto. Bien, tal vez alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta por aquí. Pueden hablar, levantar la mano o tal vez pueden escribir a través del chat que Profesor, tenemos. Adelante. profesor, buenas tardes, disculpe. ¿Puede repetir no me sale nombre y día de de la semana de nacimiento? Ya. Por favor, profesor. Esta de acá. Sí, sí, sí. Puedes usar la función concatenar o puedes, ahí estoy utilizando ¿cómo se llama? El ampersand o el i comercial que le dicen para poder desarrollar ese ejercicio, para diferenciar un poquito de concatenar. Entonces vamos por aquí. Igual, como no voy a usar concatenar, lo que deseo es, en este caso, mostrar el nombre. Entonces voy directamente a la celda de nombre. Luego utilizo el símbolo del ampersand. Este símbolo que se encuentra básicamente en la tecla número 6. Shift 6 y nos sale. No hay punto y coma. Aquí no entra punto y coma. Entonces, ¿quién reemplaza al punto y coma? En este caso sería la representación del i comercial. Entonces, aquí viene, ¿no? Entonces, Carlos, por ejemplo, que me pide su fecha de nacimiento. Nació, minúscula, nació, y acá tengo que dejar un espacio porque si no van a estar muy pegaditos. Nació, 2 puntos. Listo. Espacio, y ahí le ponemos otra vez el símbolo del i comercial y lo que hacemos es extraer la fecha de nacimiento. En este caso, con la función texto, ¿no? Usamos la función texto, el valor que me dice de dónde voy a extraer fecha de nacimiento. De esta celda, punto y coma, y coloco el formato que yo deseo representar. En este caso voy a representar 2Ds para el día, slash. Para los meses también voy a utilizar 2, slash. Y para el año voy a utilizar 2. Que me extrae el día, el mes, el año en un formato normal, ¿no? Cerramos. Algo me olvidé. Cerrar mi comilla. Listo. Ahora, mi representación sale en un formato solamente un formato corto, pero yo quiero que muestre 27 de marzo. Entonces, ¿qué hago? Solamente al mes, por ejemplo, yo le puedo agregar uno más, me sale abreviado. Le agregamos un hito más, 4M, sale el nombre del mes completo, como se muestra aquí en la fórmula. A ver, señorita, compruebe, por favor, verifique para poder continuar. Haga la verificación. Ya salió, profesor. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta por aquí? De mi Profesor, parte, disculpe, yo, Adelante, a ver, los que tienen la consultita, por favor, adelante. todo lo que has explicado ahorita, también normal se puede hacer lo que es con concatenar. Por supuesto que sí, vamos a llevarlo a concatenar, mira.
vamos a quitar esa función. Por eso en concatenar o puedes usar el ampersand también decía. Entonces con concatenar es igual concatenar. Listo. Tomamos el nombre. Punto y coma estaría representando al símbolo del i comercial. Comillas, espacio, nació. Vamos a ponerle ya vamos a respetar mejor. Nació. Dos puntos, espacio, comillas, punto y coma, y ahí viene la función texto. Texto, la fecha de nacimiento, punto y coma, ¿no? Comillas, le poníamos días, le voy a poner 4 meses ya, y el año. Cerramos ahí. A ver, mis comillas, siempre me paro olvidando las comillas. La costumbre. Listo. Pero en el año me está saliendo solamente los últimos dígitos. Le ponemos 4, 3 y listo. Con concatenar también se puede utilizar esta función. Ahí tenemos las dos, la comparativa de las dos funciones, ¿no? Una con concatenar y la otra es utilizando el i comercial. Las dos formas las tenemos aquí. Pueden usar concatenar, pueden usar. Esto nos permite a nosotros que evitar que nuestros datos de tipo fecha, los datos de tipo unidades monetarias, pierdan justamente ese valor de representación, como vi expliqué al inicio de la sesión. Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta, por favor? Yo creo que quedó clarísimo, ¿no? Está bastante fácil. Esta parte es súper fácil. Solamente para complementar un poquito a lo que vienen a ser las funciones de texto para utilizarlas en los casos que ustedes desarrollen donde tienen que representar los formatos de tipo fecha y todos estos elementos de tal manera que no haya esa confusión. Ok, todo claro, me dicen por el chat. Entonces continuamos. Bien, esto ya lo que queda guardado. Voy a cambiar de pantalla de ejercicio. ¿Ya? Me voy a la función 7. Bien, vamos a hoy día hablar en la parte de la pantalla que estoy representando, que viene a ser el que les mandé ya por el WhatsApp. El ejercicio lo tienen ya ustedes. Entonces, ¿qué vamos a representar aquí? Hoy día vamos a hablar sobre las funciones matriciales. Cuando hablamos de funciones matriciales, me imagino que muchos de ustedes tal vez ya han utilizado o utilizan cotidianamente. Algunos que tal vez no o recién, porque estas funciones se podría decir que no son muy utilizadas, no las utilizan mucho, siendo herramientas que nos ayudan a poder obtener resultados óptimos de una manera rápida y sencilla. De una manera rápida y sencilla. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de matriciales, por ejemplo, vamos a hablar de estas funciones que utilizando en la versión, por ejemplo, en la versión de del Office 365, en la versión del Office 365, que ya pues tenemos como versión 19, ¿no? Que es igual a la versión 19, o perdón, 21, el Office 21, no la 19, el 21. Las matriciales, las funciones matriciales que uno crea, se crean rápidamente, o sea, ya no se necesita el artilugio de hacer todavía Control Shift Enter y cerrarlo entre llaves para poder hallar, porque no son funciones normales, sino que se fuerzan, para hallar una matriz se fuerzan en función a qué? A datos, por ejemplo, de tipo columna, matrices, que están dentro de este rango y de este rango. En este caso, por ejemplo, para empezar, para entender cómo hacemos, ¿cómo hallamos nosotros este ejercicio, por ejemplo, ¿no? Si acá coloco, vamos a ponerle un total, un subtotal. Vamos a poner de esta manera, listo. ¿Cómo evaluamos nosotros esto?
Normalmente evaluamos de esta manera, ¿no? Igual la cantidad por el precio. Ese es pues Excel súper básico de escuela, ¿no? Cantidad por precio, listo. Le damos Enter, que nos sale 1000, la representación, y cuando copiamos la fórmula, nos da digamos, el subtotal de cada producto que se está buscando. Y si por acá yo quisiera hallar un total, el total de estas ventas, o llamémoslo así, ¿no? El total que yo necesito hallar acá. Entonces, lo que tengo que hacer es simple, ¿no? Hago mi sumita, ya tengo ese mi dato. Normalmente trabajamos así, solo para entenderlo. Esta sería la forma clásica, la forma normal que trabajamos con las funciones. Pero ¿qué tal si me dicen que halle yo el total de las ventas sin la necesidad de mostrar un subtotal y sin utilizar estas funciones, así, sin la columna subtotal, solamente la cantidad por el precio? Y que me halle cantidad por precio, pero de toda esta matriz y toda esta matriz. Si esto lo llevamos a una representación matricial, una función matricial, vamos a ponerle f matricial. Si esto lo vamos a llevar a una representación matricial, sería, ¿no? ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, para evaluar estos dos, cantidad por precio, que me salga rápidamente sin estar haciendo celda por celda y después jalando y tanta cosa. Puedo representar de esta manera. Igual. Y voy a multiplicar. ¿Cuál? Voy a seleccionar el rango. En el caso de las fórmulas o funciones matriciales, trabaja en función a todo el rango. Ya no son celdas independientes, sino en función a toda una matriz para hacer una búsqueda más rápida, para hacer procedimientos más directos sin la necesidad de estar copiando, pegando o hallando uno por uno, después hacer la lista total y hallar un total final. Aquí, por ejemplo, tengo esta representación y para unir, le voy a unir con el símbolo del asterisco. ¿No? Le voy a decir, hállame la cantidad por el precio. ¿Cuál? Por todo esto. Ahí está mi función matricial. A ver, quisiera que hagan eso ustedes, que hagan eso y ahí le den Enter. ¿Qué resultado les da? Muéstrenme el resultado en el chat. 1000, profesor. ¿Qué salió? 1000. 1000. Sí. ¿Quién está hablando en este momento? García, profesor. Sale 1000. Sí, profesor. ¿Con qué función, con qué versión del Excel estás trabajando? 16. 16. Muy bien. Sale 1000 acá, ¿no? Vamos a ver, damos Enter. ¿Y por qué a mí me sale todito entonces? ¿No le sale de esa manera? No, Compruebe. profesor, solamente en la celda indicada. Solo en la celda, nada más, ¿no? Sí, profesor. Ya. Yo, en el caso mío, pues sale esto. ¿Por qué? Porque estamos creándole una función matricial. Listo. Voy a irme control Z. Y cuando hacemos la función matricial, esta por esta, para que sea matricial en los que están en versiones anteriores, pueden pulsar o se debe pulsar Control Shift Enter para representar las funciones matriciales. Control Shift Enter, entonces, ¿qué hace? Aquí me representa como una función matricial, es decir, yo le puse el mouse y este me va Control Shift Enter, representado entre llaves. ¿Ya? Es decir, la función que yo voy a utilizar, esta función, Control V, me lo representa básicamente entre llaves. ¿No? Esto va adelante. Y por acá tendría el cierre. No es que nosotros le vayamos a poner, ojo,
Nosotros no vamos a poner esas llaves. Cuando pulsamos Control Enter, como pueden ver aquí en la barra de fórmulas, automáticamente lo cierra entre llaves y genera este procedimiento. ¿De qué? De representarnos como una función matricial. Una función matricial. Y si yo quisiera hallar, por ejemplo, voy a utilizar aquí abajo, ya que no estoy tomando todas las celdas, ¿no? Porque ya en el caso que yo les mostré, me llena todas las celdas automáticamente, ¿no? Si me dijeran, por ejemplo, represéntame esto, el total, pero sin que exista esta columna, sin que haya esta columna, solamente cantidad, precio, hállame el total. Entonces nosotros podemos hacer esto. Suma, colocamos la cantidad, todo el rango de cantidad, ¿no? Rango de cantidad por el precio. Estaríamos desarrollando de esa manera. Cerramos. ¿Y cuánto nos evalúa esa función? ¿Ven? Sale igual. Como les dije, yo estoy ya con la Office 365. En la Office 365 rápidamente te permite pues extraer. Pero si tienes alguna dificultad, Control Shift Enter y esta función se convierte en una función matricial, donde ya no necesitas hallar uno por uno, sino que automáticamente hallas, esta función está mal. Esto debe ir adelante. De esta manera, igual por acá. Alt, y al final el cierre. Esto serían las representaciones de fórmulas matriciales. Son ayudas de fórmulas que podemos utilizar en el Excel para diferentes casos. Vamos a ir viendo. Por eso hacía este caso de representación. ¿Cómo se halla? Normalmente, ¿cómo hallamos y cómo puedo hallar de manera directa? ¿Comprobaron? ¿Alguien tiene alguna dificultad? ¿Alguien tiene alguna dificultad, por favor? ¿Alguien tal vez no entendió? ¿Me escriben o me avisan? No veo por el chat su participación. ¿Cómo lo copias, profesor, con ese llavecita? Porque cuando clique en la celda... No vas a poder copiar con las llaves. Para el caso práctico, para la fórmula le he puesto la llave yo, con el teclado. No se puede copiar. Acá hay un caso, cuando uno ingresa a la fórmula matricial, por ejemplo, haces clic dentro de la fórmula, pierde las llaves y se convierte en una función normal, y en muchos casos, en algunas versiones del Excel que van ustedes a trabajar, van a encontrar en diferentes áreas, si se pierde la llave, te puede salir error, te puede salir valor, te puede salir ND, errores que te presenta el Excel. En cambio aquí, nosotros que debemos hacer cuando sabemos que es una función matricial, Control Shift Enter y listo, ya está. ¿No? Ahí veo, muy bien. Sí, el Office más sencillo, Lidia, el Office 21 está más fácil. Muy bien, sí salió, dice, excelente. Ok, todo claro, muy bien. Sencillísimo, ¿ven? Entonces, esa función nos permite trabajar de esta manera. Ahora, me voy al caso number one. Entramos aquí en el casito number one. Tengo dos elementos. Bueno, no lo había quitado por acá. Lo voy a quitar. Estaba creando mis ejercicios y lo había dejado. Están con suerte ustedes. Así que no hay problema. Para que se guíen. Cuando utilizo la función, me dicen, ¿no? Hallar el total de vendedores que participaron en las campañas de venta de junio. ¿Solo junio? No. Junio y julio. Se escondió. ¿Ven? En las campañas de ventas de junio y julio. O sea, en estas dos campañas, ¿cuántos vendedores? O sea, es una comparación de dos matrices. Comparar, ¿no? Entonces, para poder hallar este total,
con una función simple, usando como función, por ejemplo, contar sí, ¿no? Yo lo voy a hacer. Esto es igual a contar punto sí. Contar punto sí, paréntesis, determino mi rango, ¿no? En este rango vamos a comparar, ponemos F4 para poder hacer el arrastre y comparamos este dato. Si tenemos esta comparación, o perdón, el criterio sería solamente así, C4, ¿no? El criterio. Entonces, uno por uno, este va a comparar acá, el siguiente va a ir buscando de esta manera. Esa sería la función. Entonces, si hacemos esta comparación, contar puntos sí, me dice que no hay aquí, pero cuando hago mi arrastre, me está saliendo la fórmula. Entonces, se desarrolla normal con contar puntos sí. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Esto sería la ayuda. Y al final de todos hacemos simplemente una autosuma y sumamos el procedimiento, como decíamos, para hallar el total. El mismo procedimiento para hacer comparación de tablas lo puedo hacer con coincidir o coincidir X. Ustedes saben que coincidir me permite a mí devolver la fila en la cual se encuentra. Entonces, yo, por ejemplo, puedo hacer este procedimiento igual, coincidir. Vamos a usar coincidir. Y buscamos valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? Estoy buscando este valor. Este valor. Punto y coma. ¿En qué matriz? Quiero buscar en esta matriz. ¿Qué tipo de coincidencia? Exacta. Y vemos la resultante, me dice ND. Todavía me sale ND y es un error, ¿no? Y a esto, pues, yo agrego más funciones, me bloqueo, pongo sí punto error, sí error y cierro. Cierro todo. Y ahí, lo que faltó en el cierre, la otra condición, que sean celdas vacías, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está. En vez de que me salga ND, que salga la celda vacía, ya está. ¿Ya? Acá me sale un resultado, ¿no? Un resultado. Vamos a ver, ¿por qué me está saliendo? Mi rango no le he puesto celda absoluta. Un apuradito. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ven? Entonces, la funcióncita que utilizamos es una función todavía un poquitín larga, que hay que entenderlo bien para que salga de esa manera y hay que todavía crear una columna, otra columna para reportar. Y al final todavía usamos la función contar, que me va a permitir pues hacer el conteo de la función contar. Ustedes saben que solamente cuenta celdas que tengan datos o valores en su interior. Entonces la función contar me está contando las celdas que no son vacías. Por eso sale 4, 1, 2, 3, 4. Muy diferente que son acá, las respuestas son 7 de qué? De la fila en la cual se encuentra la coincidencia de dato buscado. Bien, y esto al final me sale, miren, 4 por aquí, 4 por allá. Bueno, puedo usar cualquiera de esas funciones para representar esto. Pero matricialmente, nosotros podemos trabajar aquí de una manera súper sencilla, ¿no? Utilizando la función matricial. Podemos utilizar acá la función suma, vamos a ponerle así, igual suma paréntesis. O sea, que me haga la suma total, Entonces, ¿qué función estoy usando? Contar puntos, sí. Contar puntos, sí. Listo. Le pongo en el rango. ¿Qué rango quiero buscar? Quiero buscar esto de acá. Punto y coma, me dice, pero criterio, que me busque todos los datos que están aquí. Normalmente sería en base a un nombre, como hicimos acá, ¿no? Un solo nombre que se busque acá. Pero aquí lo que vamos a decir es, compárame estas dos matrices, esta y esta. Y mediante la función de conteo, cuéntame cuántas veces se repiten. ¿Quiénes se repiten? ¿Dónde están? ¿No? ¿Cuántas veces se repite en una de las tablas los datos que están en la otra tabla? Ahora
simplemente comparamos, cerramos, un paréntesis, 2, y bueno, Control Shift Enter. Vamos a acostumbrarnos hasta que ustedes tengan las versiones actuales, ¿no? Control Shift Enter. ¿Cuánto me da? 4. Entonces, utilizando las funciones matriciales, yo puedo hallar directamente. Ya no necesito hacer este proceso y al final sumar todo, porque está sumándome todo este rango, hallar fila por fila, dato por dato, sino que yo tengo ya un dato final. Un dato final. Entonces, esto me ayuda. La función matricial me va a ayudar a obtener esta resultante. No se olviden, siempre control por presionar, ¿no? Las teclas control más shift y más enter. Las 3 teclitas. Entonces, bien, ahí nos halló contar puntos sí. Hallamos contar el proceso de conteo. ¿Y cómo sería para el otro caso? De igual manera, utilizando las mismas funciones que me permita contar. Miren, ¿no? Ya no es sumar, sino contar y coincidir, o sea, las mismas funciones que debería utilizar, pero las trabajo en función al rango. Valor buscado, o sea, el valor que estoy buscando, frente a la matriz buscada. Valor buscado, matriz buscada y coincidencia exacta. Listo. Cerramos, cerramos. Control Shift, Enter. La resultante es la misma. ¿No? Entonces, voy a ponerlo por aquí para que se pueda ver. Vamos a ver por aquí. Recuerden que hay que ponerle Control Shift Enter para que pueda operar. Entonces, de esta manera nos permite encontrar el dato que estamos buscando. O sea, nos halla el total de vendedores que participan en las 2 campañas. ¿Cuántos son? 4. Puedo hacerlo así, uno por uno, fila por fila. Si tengo n filas, voy a tener que hacer uno y arrastrar, luego hacer mi sumatoria, hallar a partir de la sumatoria. O sea, tengo que crear, pero si tengo así directamente junio, julio, nada más, ¿qué hago? Matrices. Puedes optar por las funciones matriciales. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Ninguna? ¿Todo salió? A ver, verifiquen. Por ahí tengo alguien que me escribe. De mi parte no, dice. Ok. Por acá. Sí, por supuesto, Chelsea. ¿Qué parte? ¿La parte matricial o la parte desde el inicio? ¿Pueden especificarme qué parte debo repetir? Matricial. Ok, listo. Bien, en esta partecita vamos a la suma. Como ponemos igual. ¿Qué le estamos diciendo? Que nos permita ya hallar el total, sumar el total de vendedores que participan en las 2 campañas, que estén en junio y en julio. Y a esto, como ya vi que función me permite hacer un conteo, o sea, lo que debería hacer línea por línea, lo llevo a unas funciones matriciales que son por rango y rango. Entonces utilizo contar punto sí, paréntesis, me dice rango, o sea, rango, ¿dónde debo buscar? En este rango debo buscar, ¿no? Punto y coma. ¿Qué cosa voy a buscar? Criterio de búsqueda. Eso es lo que me dice la función contar sí, criterio de búsqueda. Entonces, el criterio de búsqueda utilizado acá es celda por celda, como vemos acá, C4, C5, C6, sucesivamente hasta C11. Pero ya nosotros le obviamos eso y le decimos, búscame en toda la matriz, en todos. Es lo que estamos generando. Cerramos el paréntesis, ¿no? Y cerramos
la paréntesis de la suma. ¿Por qué la suma? Para que ya nos permita sumar cuántas personas están repitiéndose o participan en los dos elementos. Esto se puede llevar a factura, se puede llevar a producto, se puede llevar a N casos que ustedes tengan. Y bueno, voy a hacer como la forma tradicional, Control Shift Enter. Y tenemos la resultante, que es la misma, pero ya de manera directa, sin tener esta columna, sin contar con esta columna. O sea, solamente con los datos de origen y hallamos esto. Lo mismo utilizando la función coincidir y que al final nos cuente las coincidencias encontradas. En tal caso, nosotros estamos utilizando igual contar para contar las celdas que no están vacías, así lo voy a decir, celdas que no están vacías, pero utilizo coincidir para determinar el valor que se busca, en qué coincidencia de filas se encuentra con respecto al otro mes, para igualar, ¿no? Para igualar. Entonces me dice el valor buscado, primero es el valor buscado, ya voy a buscar a estos señores en el mes de junio. Ok. Pongo punto y coma y automáticamente hago la comparación con la matriz buscada. Estos datos, búscalos en esta de acá. Los datos de julio, búscalo en los datos de junio. Y punto y coma, ¿qué tipo de coincidencia para determinar la función exacta? Cerramos el paréntesis de conteo y Control Shift Enter. La misma resultante y tenemos aquí las funciones. Las funciones. Bien, vamos entrando ya al siguiente. Tal vez alguien más tiene alguna duda. Parece que no. Bien, vamos al caso 2. Vamos al rapidísimo caso 2. Wow, el caso 2 se nos vuelve más complejo. Acá tenemos ya. Al caso 2 ya le asigné, para no demorar, ya le asigné aquí a la factura, a cada uno fecha de factura. Todos estos datos ya están consignados dentro de las fórmulas en el administrador de nombres. O sea, ya le he puesto los nombres a esto y al caso 2 y al caso 3, si no me equivoco, ya le puse los nombres ya. Aquí están con los nombres, ¿para qué? Para no estar seleccionando y haciendo F4 y todo esto. Normalmente, por ejemplo, la sesión anterior hemos trabajado función conjunta, funciones conjuntas. ¿Qué me dice? Hay que hallar en base a las funciones conjuntas los datos que me está pidiendo, en este caso, en función a grupo, en el piso 5, ¿cuánto de acumulado de facturas hay? ¿Cuántos? Los montos. Acá en UCI, en urgencias, en cirugía. Entonces, si nosotros utilizamos la función conjunto, ¿cómo trabajaríamos? Igual. Esto sería la función como es acumulado, sumar, no contar. Quiero acumulado. Sumar puntos y conjunto, con lo que trabajamos la clase anterior. Me dice mi sintaxis, rango de suma. Mi rango de suma va a estar en función al valor. Bueno, acá está en dólares, no hay problema. Valor. Ahí ya le puse, ¿no? Valor. ¿Por qué le digo valor? Por la columna que ya está con su nombre. Punto y coma, rango de criterios, ¿no? El rango de criterio 1, o sea, ¿dónde voy a buscar mi dato de piso? Porque tengo ahí por piso, por urgencias, por UCI, están acumulados por grupos. Los que son en piso están en el grupo A y los que son por especialidad están en el grupo B. Entonces voy a utilizar ¿cuál es? Origen, el dato de origen. Ahí está, origen, punto y coma, y me dice mi criterio de búsqueda. ¿Podía usar conjunto? ¿Podía usar sumar? Sí, no hay problema. Pero en este caso estoy usando conjunto. ¿Y cuál es mi dato de búsqueda? Mi dato de búsqueda pues es este de acá, ¿no? El piso 5. Eso es lo que normalmente hacemos nosotros para hallar este dato. Enter y ya lo tenemos. Entonces cuando yo hago mi arrastre hasta acá, ya obtuve del piso 6, del piso 7. O sea, estoy usando la función sumar puntos y conjunto, que lo voy a poner acá y ustedes ya entendieron cómo esa función se vuelve
relativa cuando ya arrastramos. ¿Por qué? Por los datos que estamos usando, ¿no? Listo, de esta manera. Eso está acá. Y esto va siguiéndose. Y al final me pide el total de facturas. El total de facturas, otra vez la bendita sumatoria. Y tengo que hallar de esa manera. Ahora, para aquí, igual, tengo que hacer el mismo procedimiento. El acumulado. El acumulado. Ahora, esto de acá, por ejemplo, el grupo A lo puedo poner en una validación de datos. El grupo B también, entonces solamente al validar que me salgan mis resultados. O en este caso quiero para todos. Acá también, sumar puntos y conjunto. Sumar puntos y conjunto. Rango de suma, vamos a valor. Valor. Pero este de acá. Valor. Punto y coma, origen. ¿No? Ahí está la tabla de origen. Y en función a qué celda, a este dato que está en el grupo B. Ya tenemos ahí la información, hacemos su arrastre y esto es la sumatoria y tenemos el resultado. Lo mismo de acá, la misma función, solo que uno está orientado a la celda B3 y el otro a la celda D3. ¿Qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, se nos puede presentar estos casos donde tienes que usar funciones conjuntas y acá puedes acumularle más opciones? Recuerden que la función conjunto puede acumular varias, digamos, condiciones, ¿no? Acá, por ejemplo, solamente está en función al piso, puede ser en función a la fecha, puede ser en función al número que de tal fecha, de tal factura, o por el concepto, o el código de concepto, para ser más específico. ¿No? Te pueden decir, a ver, está en función a este código de esta fecha y en función, a ver, a cirugías, ¿cuál es el costo que se ha manejado? Si tú trabajas en una clínica, un hospital, lo mismo en una tienda, en un almacén, en un proceso cualquiera. Entonces, nosotros agarramos acá y simplemente determinamos en estas opciones. ¿Cómo sería aquí la matricial para todo esto? Llevarlo de manera directa. Sencillo, ven. Igual siempre va a ser la suma, ¿no? Y puedo colocar dentro de esta suma, puedo colocar la función sumar puntos y conjunto. O sea, la función que yo estaría utilizando uno por uno, por eso tengo varios ejercicios de estos, la función que estaríamos haciendo celda por celda para hallar y luego hallar el total, ya lo hallamos de manera directa. Donde me pide el rango. El rango es el mismo, el valor, la columna de valor, el costo, ¿no? Punto y coma. ¿De dónde viene el criterio de origen? De origen. Si tuviera más criterios, pudiera agregar más criterios. Y acá buscamos el rango del criterio 2, que viene a ser, en este caso, no voy a seleccionar una celdita, otra celdita y otra celdita, sino que ya automáticamente selecciono todo ese rango. Todo el rango ahí. ¿No? Si me pidieran una de todas, ya tendría que seleccionar este rango y otro rango más. Entonces, ahí tengo ya no es como ven acá hacia una sola celda, sino ya en función a todos los datos que te están pidiendo en uno solo. Entonces cerramos y utilizamos Control Shift Enter y nuestra resultante, si comparamos, es la misma, el mismo valor, solo que ya no hallamos uno por uno, sino que hallamos todos en general. ¿No? Todos en general. Entonces, por acá puedo colocar. ¿Está? Eso me permite determinar esto. ¿Ven? Ahora vamos a poner ahí para no confundirnos. Cuando vemos nosotros, y muchas veces también les habrá pasado a los que ya están en el ámbito laboral, que vas a un trabajo, a una empresa, y alguien usó funciones matriciales. Alguien vino utilizando funciones matriciales
Me ha pasado, por eso les digo. Y a veces, en una experiencia que yo tuve, por ejemplo, ¿no? En un curso que estábamos haciendo, era un curso cuando estaba aprendiendo el Excel y me dieron, oye, aquí están las preguntas, aquí están los resultados. Y lo habían hallado con fórmulas matriciales, así con fórmula matricial. Y yo todavía no conocía la función matricial, entonces cuando recibí el archivo, ya les hago hace más de 20 años atrás, hice clic y se perdió la matriz. Y cuando di enter, error, 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 yo, guay, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me comunico? Ese tiempo en celulares, creo que tenían pocas, escasas personas, hace más de 20, 30 años. ¿Ahora qué hago? No entendía, no conocía. Entonces, ahora también ustedes, si se les presenta casos similares, ya saben que cuando encuentran entre llavecitas, son funciones matriciales. ¿Qué debo hacer? Respetarlas. Si hice clic para ver la fórmula, la función, tengo que respetar haciendo mi control shift enter, ¿no? A menos que estés con versiones más actualizadas, porque en algunos casos te da otros valores. Cuando tú hayas sin las llavecitas, te puede dar otros valores. No, por eso estamos haciendo la comparativa acá. Te puede salir 0, te puede salir un error, te puede salir, o es más, ni te deja culminar toda la función. Eso siempre hay que tomar en cuenta con las funciones. Y para este caso es lo mismo, no solo que va en función al grupo de B. O sea, la suma, como que repetimos un poquitín, ponemos sumar, puntos y conjunto, utilizamos la columna de valor para buscar, ese va a ser la columna donde se va a procesar los datos. ¿De dónde vamos a tener? De origen, en función al origen, estamos trabajando los grupos y trabajamos todo este rango, ya no celda por celda, sino todo un rango. Una paréntesis, otra y control shift enter. Ahí lo tenemos, voy a copiar, control C, control shift enter y me voy por acá. Vamos a ponerle el símbolo. Pues ahí tienen, ¿no? Para los dos casos, las funciones. Las mismas, pero matriciales. Matriciales. ¿Alguna consulta? ¿Alguna Profesor, buenas pregunta? tardes. Adelante. Profesor, disculpe, lo que estaba sumando el anterior es de sumar, suma, y no me sale, solo me ha salido una rayita nada más, profesor. ¿En qué parte? ¿El En origen? grupo A, profesor. Acá. Sí, profesor. Aquí está la fórmula. ¿Es con esas llaves, profesor? Tal como está. Por eso digo, cuando, por ejemplo, estás en la celda, ya Sí, escribiste la fórmula. Mira, cuando tú escribes la fórmula sale de esta manera, sin llaves, si tú puedes apreciar. Sí, está sin llaves, ¿no? sí, profesor. Las llaves no las vas a poner tú. No, 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 no. Por favor, las llavecitas para procesar va a salir cuando tú hagas, pulses control con un dedito, con otro dedito la tecla shift y con el otro dedito enter. Como en Word, hacer el salto de columna. Simple, ¿no? Control shift enter. Entonces, automáticamente le coloca las llaves y tú puedes apreciar aquí, él coloca las llaves. Y eso te va a permitir convertir y crear esta función en una función de tipo matricial. A ver, comprueba, por favor. Comprueba y me avisa si salió o no salió. Profesor, es que en mi laptop no sé dónde estará ese chip. Solo hay control nada más. ¿Con qué haces mayúscula? ¿Ya con eso, profesor? Con la flechita que apunta arriba encima de la tecla control. Ya hay Esa control. tecla se llama shift. Ah, ya. Pulsas los dos, dejas tus dos dedos pulsados media hora y con el otro dedito pulsas enter. Es más, con la mano derecha puedes machucar el dedo gordo a control, dedo índice a shift y con el medio al enter. Ya está. A ver, comprueba por favor, me avisas. ¿Salió, señorita? No sé quién estuvo hablando. Sí, profesor, sí me salió. Muy bien. Ahora sí, ya le entendiste, ¿no? Sí, Ya lo profesor, entendí. gracias. Perfecto.
Excelente, excelente. ¿Alguien más tal vez por ahí? Vamos guardando ya esto para que quede. ¿Alguien tal vez? Está facilísimo, ¿no? Ya le están entendiendo el caso de esto. En las funciones matriciales, como un comentario, te salvan la vida cuando son muchos los casos que tienes que buscar y trates de buscar alternativas distintas. Te va a facilitar bastante. Y hay muchos casos más. Tal vez para la siguiente sesión voy a tomarle unos minutitos al inicio para explicarles otros casitos más de las funciones matriciales, porque es bastante. Es bastante. Por eso digo, a veces no le toman el caso respectivo a esta función, a este tipo de funciones, no le dan el caso porque este es un poquito más de lógica, de entender qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero representar y cómo quiero que se muestre. Vamos al caso 3. ¿Qué me dice caso 3? Tengo notas. Esto está entendible, está súper fácil. Y vean, por ejemplo, aquí me dice, no quiero hallar los resultados de Carlos, vamos a hacerlo así tan sencillo, en Word. Esto lo puedo hacer también con una función sencilla. Pero utilizando aquí, nosotros matriciales, podemos hacerlo sin la función, por ejemplo, que yo utilizaría la función contar.si, ¿no? Contar.si o contar.si conjunto. En este caso, buscaría las notas de Carlos en el curso de Word. O sea, lo haría con la función contar.si, o sea, sumar.si conjunto, haría esto, rango de suma sería mis notas, punto y coma, el criterio, rango de criterio 1 sería, Carlos, búscame este dato, punto y coma, ¿cuál es? E5, la celda E5, punto y coma, rango de criterio 2, me saldría de esta manera, punto y coma, celda F5. F5 estaría dando de esta manera y hallaría, ¿no? No, si no me equivoco, ya está. ¿Ven? Me salió de esa manera. ¿Por qué? Utilizando la función sumar.si conjunto. Esto me ayudaría fácilmente. Yo lo puedo hacer. Pero, ¿por qué no lo hacemos con matriciales? Para ir entendiendo un poquito más. Igual, utilizo suma. Y miren, a diferencia del ¿qué hacíamos nosotros con la función sí? Dábamos muchos argumentos y hacíamos muchas cositas. Y hasta que apareció la función sumar sí conjunto, que nos hizo la vida más fácil. Porque las condiciones la maneja en criterio, lo suma y hace otros procedimientos. ¿No? ¿Y qué tal si no es una suma? ¿Qué tal si es otra función? Producto. No hay producto punto sí conjunto. No hay otras funciones que se puedan evaluar así, aparte de suma. Entonces yo puedo utilizar suma y luego le digo sí. O sea, utilizo una condicionante. Y como son dos opciones, puedo utilizar la comparación. ¿En qué caso? Como si estuviera trabajando con y. Entonces, alumno, o sea, alumno, que está en esta A4, ya le puse el nombre yo, como les dije, ya tiene el nombre, por eso está seleccionado automáticamente. Dentro de alumno, búscame aquí. Búscame este dato. Puedo hacerlo de esta manera. Dentro de alumno, búscame este dato. O puedo escribir el nombre todavía, ¿no? Búscame este dato. Y, le estoy diciendo y, dentro de esta columna que se va a llamar curso, ahí está, curso. En la columna curso, búscame el dato que está en F5, que es el curso. En este caso, Word, no sé qué curso está ahí. Entonces, Word está final. Bien. Cierro. Y le digo que me devuelva, ¿no? Que me devuelva de dónde va a extraer la información de nota. ¿Cuál es nota?
la columna número 3, C4, C14, ¿no? C4, C14. Cierro mi paréntesis. Cierro mi otro paréntesis. ¿Ya? Cierro allí mis paréntesis y le doy Enter. Control Shift Enter. Y me sale el mismo dato, ¿ve? Sin utilizar la función sumar puntos y conjunto. Y esto puedo, pues, como es matricial, todas. Ya está. Entonces ya obtuve, ya tengo aquí, pero utilizando la función, disculpen que sea un poquito desordenado para acomodar las fórmulas, son solamente de referencia y de ayuda. Allí están. Y no se olviden, Control, Shift, Enter para representar su matricidad. ¿Ve? Así, matriz. Más fácil. Más fácil. Ya no estoy con la función, wow, y ahora cómo voy allá. Una función más larga, tú simplemente le vas agregando más elementos, más condiciones. Otra X más, otro asterisco más, otra condición más, otro asterisco más, otra condición más. ¿A quién? Solamente suma y sí. Ahora, si no es suma, puedes tener otra función similar a suma, producto u otra área que tú quieres hallar. Utilizas la función y utilizas la condicionante sí. Entonces te ayuda. ¿Y cómo sería para promedio? Para promedio igual le ponemos lo mismo, ¿no? Promedio, paréntesis, sí. Abrimos aquí 2 porque tenemos que comparar alumno, alumno, que sea igual a esta celda. Cerramos y que viene a ser el asterisco. Abrimos otro, la otra columna que es curso, que sea igual a F5, que es la celda que está conteniendo el dato. Cerramos, punto y coma. ¿Y de dónde me va a devolver la resultante? De nota. De nota. Ahí está. Cerramos. Cerramos. Control Shift Enter. Y ya tengo esto. Y obtuve mi resultado. Selecciono. Lo voy a poner por acá. Y de esta manera utilizamos la función matricial. Facilísimo. Entonces, ¿ven? O sea, reemplazo la función sumar puntos y conjunto para utilizar las funciones matriciales. Justamente antes que aparezca las funciones sumar puntos y conjuntos, la utilización de matriciales, el que manejaba matriciales era un capo, porque no existía la función sumar puntos y conjuntos, solo tenía sumar sí. Así como ahora están apareciendo las nuevas funciones que nos hacen la vida fácil frente a otras funciones, pero igual debemos conocer. Igual debemos manejar, porque se sigue utilizando estas superfunciones, se sigue utilizando y se utiliza bastante cuando tú entiendes lo que quieres obtener y entiendes cómo trabaja la función. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profesor. Ninguna. Muy bien. Entonces, esta partecita de acá, ustedes lo pueden desarrollar, aunque ahí está ya desarrollado, ¿no? En este caso, nos da acá utilizando el signo más. Acá ya lo tienen ustedes. En este caso, vamos a ver, lo voy a poner aquí. Ya utiliza un símbolo, es el mismo caso, solo que utiliza el símbolo más para añadir, es hacer como una función que me diga y, ¿no? A4, A14, en este caso sería pues igual, ¿no? Este es alumno, alumno, este sería alumno también, alumno y alumno.
Y bueno, acá está usando los nombres. IC4, 14, nota. Vamos a copiar mejor esta. Vamos acá. Entonces estaría representando hoy. Cuando te busca la comparación, cuando te hace una comparación, digamos, dentro del mismo rango, cuando está dentro del mismo rango la búsqueda de dos personas, en este caso, en alumno tengo que buscar, ¿no? A dos personajes dentro de la misma matriz, entonces pueden utilizar el operador más, que esto va a permitir, cuando se trabaja dentro de las mismas columnas, poder evaluar. Cuando están en distintas, puedes utilizar el asterisco, o cuando haces productos también. Y ese es el sobreentendimiento. Y acá ustedes ya pues lo terminan estas dos de aquí. Y paso al caso 4. Pasamos al 4. Este también lo voy a guardar. No me voy a olvidar. Aquí tengo datos de ayuda o beneficio. Me parece que es. Muy bien. Entonces me está pidiendo que yo halle cuál es la suma de montos de los niños de Ayacucho sin apoyo. Acá tengo una tablita, representación básica. Procedencia, edad, nombre, todo, apoyo social, sí, no, cuánto es el monto que recibe. Esto está condicionado. Si es sí, 1500, si es no, 520. Bueno, entonces, ¿cómo hallamos acá? Facilísimo. Igual, nos vamos a trabajar con lo que viene a ser igual suma. ¿Se dan cuenta? O sea, trata de agrupar. La función suma en las funciones matriciales es cuando más o menos tenemos que sacar los montos totales, la ayuda de los montos totales. Entonces, me dice el mismo caso. Sí. Ah, ¿por qué sí? Porque me está permitiendo trabajar con varias condiciones. Varias condiciones. Otra paréntesis más. Y hacemos la prueba. En este caso, sí no le puse, creo, los nombres a las columnas, así que vamos a hacerlo manualmente, donde comparamos desde D5. Procedencia, me dice, ¿no? Sí, procedencia es Ayacucho. Vamos a ponerle F4 igual, bueno, ponemos así, punto y coma, epa, cerramos el paréntesis, el asterisco, abrimos otro paréntesis y me dice si tienen Ayacucho y apoyo, ok, Ayacucho y apoyo, entonces de esta columna F4 que sean iguales así, si tiene apoyo, cierro mi paréntesis, ¿cuál es la suma del monto de apoyo? Listo. Celdas absolutas. Cerramos. Control Shift Enter. Y me sale automáticamente la sumatoria. Ven que acá está en función a 1500, 1500, pero me da acá, ¿no? Tengo acá 1, tengo acá 2, son 3000, acá 6000 y por acá 7500. Mi resultante. Entonces, si analizamos también, se dan cuenta que es súper sencillo utilizar estas funciones para poder hallar lo que estamos buscando. Funciones matriciales. El sin apoyo, con apoyo de guanta, de suma de monto de niños. Este es sin apoyo, esto es con apoyo. Sin apoyo, sin apoyo, entonces sería igual a no. Acá, entonces sería, estamos cometiendo el error. Este caso sería, vamos a cambiarlo, este caso sería para el siguiente. Con apoyo, que apoyo sea sí. Siempre y cuando que sea así. Esto sería para el siguiente. Y aquí, para este caso, salvo este que es
En este caso sería no. Si es no, ¿cuánto nos saldrá? 0. Claro, porque no hay, ¿no? ¿Qué tal si le ponemos acá cambiamos la condicionante, un no? Ah, cambia, ¿ve? Por acá Ayacucho que tiene sí, le ponemos un no. Cambia, ¿ven? Ahí está. Cambia. Entonces acá la función es la misma en la representación. Y acá en vez de sí es un no. Ya está. Sencillísimo. Lo dejo esto para ustedes, esto también para ustedes, para que se relajen. Y esta partecita me pide determinar o hallar la mayor edad de niños de Ayacucho que tienen beneficio. Mayor edad de niños de Ayacucho que tienen beneficio. Entonces, aquí hacemos el procedimiento similar. Similar, pero no me está pidiendo que sume. Ojo, ¿qué me está pidiendo? La mayor edad. La mayor edad de los niños de Ayacucho que tienen, en este caso, beneficio. ¿Quién es el que tiene mayor edad? ¿Cuál es la mayor edad? Mira, con varias condiciones. Entonces, puedo aplicar mi famoso caésimo mayor o pueden usar max. Yo voy a usar caésimo mayor, prefiero ante max y ante min, prefiero usar estos caésimos porque son más, te permiten trabajar con mejores datos. Y le ponemos sí. Sí. Igual. Mi rango de procedencia. Hasta allí. Igualito a Ayacuchito. Ayacucho. Cerramos. Asterisco. Buscamos paréntesis. Buscamos el dato. Si tiene apoyo o no tiene apoyo. Que sea igual así en los apoyos. Cerramos el paréntesis. Punto y coma. Por ejemplo, en los casos anteriores, ahí hemos hecho con el monto. ¿Por qué? Porque me estaba pidiendo un monto de suma y estaba hallando el monto de suma. Ahora me pide la edad. ¿No? La edad me está pidiendo. Entonces, en función a la edad, acá antes de cerrar tengo que también trabajar aquí. En la columna de edad. ¿De dónde voy a sacar? Pues si no, la de la edad de las personas. ¿No? Estoy en la función caésimo, me está buscando la edad, punto y coma, y el orden, ¿no? El valor prioritario, si es ¿cómo se llama? Si es primero o no es primero, entonces ponemos ahí el primer valor, si ponemos segundo, 2, ponemos el segundo y así sucesivamente. Cerramos, Control Shift Enter. Me faltó un paréntesis, dice. Acá debo cerrar uno por lo menos. Vamos a ver si es acá. Control Shift Enter. No. Entonces debe ser por aquí. ¿Dónde está mi paréntesis? No me quiere cerrar. Demasiados argumentos me pide. A ver. Prueba lógica, caésimo. Sí, sí. Aquí está uno más. A ver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos fallando? Opción sí. Vamos a llevarlo más acá. A ver, caésimo mayor. Empezamos con sí. Este grupo. Y el asterisco para el otro grupo. Y me evalúa hasta acá. Ajá. Ya me di cuenta. Aquí es la evaluación. Hasta ahí me evalúa la función sí. Y acá me evalúa caésimo mayor. Control Shift Enter. 15.00. No, es solamente general. 15. ¿Quién tiene la mayor edad? 15 años. Verifico acá. 10, 8, 15. Esta señorita es de Ayacucho y tiene beneficio. Tiene 15 años. Entonces me está devolviendo la función que yo busco. ¿No? Ahí está. A ver, ahí tenemos.
Y le vamos a poner sus respectivas llaves. Aquí también me estoy olvidando. Control Shift Enter. Control Shift Enter. No se olvide. Bien, ¿ven? Ahí para casos. Para casos. En este caso, como estoy usando la función K-décimo mayor para determinar valores mayores, puedo así hacer en este caso. Miren, estoy buscando acá en función a procedencia, que tiene apoyo. ¿Qué tal si yo trabajo en una empresa y busco en función al producto más vendido, ¿no? A que me represente, a ver, en tal agencia que se ha vendido, el monto en función al vendedor. Ya los criterios son de cada uno de ustedes. Ajá. Muchas gracias. ¿Quién me escribió? A ver. Lidia. Muy bien, Lidia. Gracias. Ah, me dijo cierre detrás del 24. Ahí estaba la respuesta. Pero siempre es bueno analizar. Saben que uno no es perfecto. Se puede ir haciendo unas cositas, pero sale. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta por aquí? ¿Nadie? Yo tengo una Ok. consulta, doctor. Adelante, dígame. A ver, imagíname un caso, tengo un caso práctico, que es a ver, en un recargo, o sea, para sacar que si los excedentes, como, es decir, como, imaginemos que si sobrepasa de 50 kilos para arriba, el excedente, solamente el excedente le puedes multiplicar con 1.5%. ¿Cómo se podría hacer eso, profesor? O sea, si un producto es mayor A 50, a 50 50, kilos, 50 kilogramos, ajá, entonces el excedente que multiplique por 1.5. eh, Solamente el excedente por allá, o el, sea, lo que pasa, ajá, los datos mayores, de siquiera 51, 52, ajá, 53, por cada digamos, ¿no? kilo sería Por cada 1. kilo que se multiplique por Ah, 1.50, algo así. sí, Eso lo puedes trabajar directamente con una función sí, una sí. función sí, donde tú puedes evaluar, como tú dices, la cantidad de kilos por diferenciación. E incluso Hallas estaba por primero la cantidad, por ejemplo, tú puedes hallar la porcentaje. cantidad mayor a 50 y la diferencia. El dato obtenido menos 50. O sea, si tú llegas a un dato, digamos que tú tienes por acá, obtuviste con una condicionante tu dato que es 50. Un Ujú, producto llega a 54 kilos, ujú. ¿no? Llega a 54 kilos el producto. Entonces, tú puedes hallar esto por diferenciación, le puedes decir, a ver si me he abierto otra ventana, le puedes decir que, que sea este dato, exceso menos 50, y te va a quedar 4, Ujú. multiplicado, digamos, por 0.5. Y eso sería tu resultante. Entonces, mira, 4 por 0.5 sale 2. Ese sería el monto del excedente. O sea, Ah, ya. solamente obtenerlo aquí y llevarlo. Ahora, si tú lo llevas, puedes hacerlo con una función sí, puedes hacerlo también si es un dato mucho que te quieres trabajar con columnas, una cosa diferenciada, puedes trabajarlo con la función también matricial. ¿Ya? Si lo puedes aplicar a tu trabajo, perfecto. Si ustedes tienen algún casito así, esto también es importante. Si ustedes tienen un casito así del trabajo, un casito X, mándenmelo por el grupo, ¿ya? O también en el WhatsApp está mi número de teléfono, ¿ya? Por si acaso, para que me agreguen por aquí, solo para contratos, por si acaso. 995 21 30 60. Ya, ese es mi número, si ustedes gustan, profesor Rubén Valero, para cualquier cosita que necesiten, me agregan y me mandan sus casitos también del trabajo que a veces tienen dificultad o se presenta algo y podemos apoyarles en hallar alguna solución con lo que estamos trabajando y eso también les va a servir a ustedes para acrecentar un poquito más sus conocimientos. Con Ya, mucho gusto estoy para apoyarlos. ¿Ya? ya, No hay gracias. problema. Listo. Bien, entonces, chicos, ya estamos en time. Aquí nos quedamos. Estas celditas que están vacías es para ustedes, para que se diviertan en el caso 3, el caso 4. Está súper facilísimo.
Y recuerden, la próxima clase antes de empezar siempre le voy a poner algún ejercicio más. Bien, aquí nos quedamos por el día de hoy. Continuamos la sesión el día martes. Que tengan un bonito fin de semana. A todos los participantes, gracias. Y sí, ya les dije, ahí tienen el número. También en el mismo grupo de WhatsApp estamos todos agregados para que puedan enviar sus consultas, preguntas. Y como les dije, sobre matriciales, es un mundo bastante amplio. Yo lo que creo es ahora que entiendan cómo trabaja las funciones matriciales. Y hay casos, pero súper hard, así que son complicadísimos. Bueno, alguien ya me dijo por WhatsApp, hasta la próxima, profesor, ya es hora. Bien, chicos, aquí nos quedamos. Un buen fin de semana. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Gracias. Listo, profe, hasta la siguiente clase. Hasta el día martes, jóvenes. Hasta el día Hasta martes, la próxima teacher. clase, profesor. Chao, Buen chao, día. chicos. Cuídense, pórtense bien. Bien, vamos saliendo ya. Hasta la siguiente, profesor. Gracias. Hasta la siguiente semana. Profesor, no me molestas. Bye. No sé quién me escribe. Con mucho gusto a todos, ¿eh?